Venimos con un resumen de lo que fue una semana al 7 de julio, una semana corta con el feriado que tuvimos el pasado martes en Estados Unidos, una semana muy atareada, muy cargada de negocios, bastante volumen y una recuperación muy importante en el mercado de granos. Bueno, hablaremos un poco sobre los fundamentos principales que ocurrieron durante la semana y cuáles fueron los principales acontecimientos que llevaron el mercado de granos a estos precios. Vamos a empezar obviamente hablando del clima en Estados Unidos. Como nosotros ya habíamos hablado anteriormente, Estados Unidos sembró su soja y su maíz en condiciones frías y de mucha humedad, y eso obviamente ya hizo con que el arranque de la zafra 17 y 18 de soja maíz en Estados Unidos no haya iniciado en óptimas condiciones. ¿Y ahora qué pasó? Cerramos junio y estamos con los pronósticos de temperaturas elevadas arriba de lo normal y precipitaciones por debajo de lo normal en algunos pronósticos extendidos. O sea, prácticamente este padrón climático que estuvimos teniendo en las planicies del norte, afectando los cultivos del trigo de primavera en Estados Unidos, que abarca alrededor del 20% de la producción de los Estados Unidos de trigo, ya está llegando también a Canadá, podría afectar la producción de trigo a Canadá, y de hecho también parte de esos frentes muy cálidos y secos podrían generar algún estrés hídrico también en lo que se denomina el cinturón maicero, el Corn Belt, donde están concentrados los 18 estados principales productores de soja y maíz de los Estados Unidos, que comprometen alrededor del 92 a 95% de la producción norteamericana. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, el clima no está siendo el ideal, generó mucho pánico en el mercado. Como veníamos hablando en programas anteriores, los fondos de inversión en Estados Unidos estaban vendidos esperando precios más bajos, y obviamente estos fundamentos hacen con que los fondos empiecen a liquidar sus posiciones, den la vuelta a sus posiciones, tratando de quedarse por lo menos de una manera neutral o comprada, esperando ahora mejores precios. Entonces, de tal manera, para que tengan idea, vamos a hablar del volumen de compra de los fondos de inversión del último informe del COT, del penúltimo informe, mejor dicho, al último informe al 3 de julio. Para que tengan idea, los fondos compraron 49,000 contratos de soja en una semana, revirtiendo su posición, o sea, disminuyendo, mejor dicho, a solamente 70,000 contratos vendidos, y siguen vendidos, y tuvimos un rally fenomenal en el mercado de soja. En el caso del maíz, se estima que compraron alrededor de 60,000 contratos, dejando su posición cercana a los 47,000 contratos vendidos nada más. Y en el caso del trigo, compraron unos 28,000 contratos, ya dejando su posición neta del lado comprado en 18,000 contratos. ¿Qué representa eso? Para que tengan idea, le hablaré en toneladas. Los fondos compraron entre soja, maíz y trigo 18 millones de toneladas en una semana. Y eso fue la razón principal, debido a estos fundamentos que venimos hablando, que le dio esta tendencia a los precios. Los precios se cerraron de tal manera. El gran ganador de la semana fue la harina de soja, que ganó $27 por tonelada. Obviamente eso debido ya a una cierta preocupación sobre una disminución de la oferta de soja, lo que disminuiría de repente el crush y la oferta de harina. Esto fue una suba semanal de 7,8%. En segundo lugar ganó la soja, 5,7%, lo que son $20 por tonelada. Esto dejando el mercado en Asunción con los precios actuales alrededor de $20 abajo la cotización a agosto, en unos $348 en Asunción. Tremendo rally, muy importante, y obviamente algo que vuelve a darle entusiasmo al mercado. Con esto, por ejemplo, ya se estima que la comercialización de soja en Paraguay está llegando a los 90-92%. Entre 9 millones y 9.200.000 toneladas ya están comercializadas, o sea que quedando solamente un saldo de 8 a 10% a ser comercializado hasta el empalme en la siguiente campaña. En tercer lugar tuvimos un rally también importante, pero no en la misma proporción para el maíz. El maíz subió 3% durante la semana, unos $5 por tonelada, dejando el mercado fase Asunción acorde a los premios
brasileros y argentinos entre 118 y 120 dólares en Asunción. Se estima que de las 550 a 600 mil hectáreas de safriña se está esperando muy buenos rindes. El mercado comenta de rindes superiores a los 5.000 kilos por hectárea, llegando de repente a 5.500, y de ese volumen en total se estima que a los precios actuales la comercialización aún sigue baja, pero ya podría estar llegando por lo menos a un 15% de la safriña. Hablando del otro subproducto, el gran perdedor de la semana, igual terminó en el terreno positivo, pero ganó muy poco, fue el aceite de soja. El aceite de soja ganó solamente 4 dólares durante la semana, y el trigo tuvo bastante volatilidad. Siguió avanzando a principio de semana, pero perdió entre ayer y hoy, pero logró terminar en terreno positivo con 3 dólares por tonelada arriba, o 1,7%. Una de las razones principales también por la que le dio cierta resistencia al aceite de soja evoluir y acompañar el complejo granos, obviamente fue de nuevo una mala semana para el petróleo, que perdió alrededor de $1.20 durante la semana, o 2,7%. La demanda también está muy buena. Tuvimos el informe de exportaciones semanales esta semana de Estados Unidos, que de vuelta volvió a traer una gran sorpresa, donde los Estados Unidos reportaron haber vendido 365.000 toneladas. El mercado esperaba menos que eso, esperaba alrededor de 200.000 toneladas, y de tal manera las ventas acumuladas de la campaña 16-17 norteamericana ya alcanzan 59.8 millones de toneladas. Eso, para que tengan una idea, es 4 millones de toneladas más de la proyección inicial de Luzda, que estaba alrededor de las 55.8 millones de toneladas. Viendo ahora los pronósticos también, los pronósticos climáticos de 6 a 8 días y de 10 a 14 días. Se ven buenas lluvias para estados importantes productores de soja y maíz como Indiana e Illinois, pero las condiciones, por ejemplo, en las dos Dakotas, Dakota del Sur y Dakota del Norte, siguen con temperaturas elevadas, necesitan agua, son obviamente estados importantes en la producción, y eso mientras obviamente el clima no se equipare y distribuya bien las lluvias. Nosotros, los cultivos de soja y maíz, le gusta el calor, pero obviamente necesita humedad. La humedad del suelo por el momento sigue siendo adecuada, pero obviamente el mercado, como cotiza en contratos futuros, ya va anticipando lo que puede pasar. En la planicie del norte, para que tengan idea, las temperaturas están llegando hasta 41 grados. O sea, la región obviamente que le afecta principalmente al trigo. Otro tema importante también, hablando del mercado, no en dólares por tonelada, pero en centavos por bushel, que es la manera de medir el mercado en Estados Unidos. El mercado llegó a su nivel más alto en 4 meses y volvió a romper su resistencia psicológica de los 10 dólares por bushel. Entonces eso también genera un cierto entusiasmo en el mercado, y por esa razón el mercado también se siente alentado de repente a seguir evolucionando un poco más. Las condiciones de los cultivos de soja y maíz en Estados Unidos se deterioraron esta semana en soja. En soja se deterioró en 2%, bajando el rating bueno excelente de 66 a 64%, y en el caso del maíz mejoró en 1%, subiendo de 67 a 68%. Bueno, les dejo por acá, Omar. Estos son los principales fundamentos del mercado de esta semana.